Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Nada en todo el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez a conciencia. Esto dijo Luther King en el Oberlin College de Ohio. De sus discursos saldría un libro de aforismos, ahora que están tan en boga este género, y cuando se cumple hoy 50 años de su asesinato en la ciudad de Memphis, a donde acudió para apoyar una huelga de basureros negros porque no cobraban el extra que sí percibían los basureros blancos en días de lluvia. La víspera, en el que sería su último sermón, dijo: como cualquiera me gustaría vivir una vida larga, pero no estoy preocupado por eso. No estoy preocupado por nada. No temo a ningún hombre. 3 días después de este crimen, rota de dolor, Nina Simone cantaba una canción casi improvisada en Nueva York que decía: ¿qué pasará ahora que ha muerto el rey del amor? Su canción, hecha de preguntas, era guay. Y 50 años después, esa pregunta o esas preguntas siguen abiertas como garfios esperando respuesta. ¿Murió Luther King en vano? De preguntas y respuestas está hecho este libro, Una lengua muy larga, de Lola Pons, que hoy les proponemos. Miguel de Cervantes con Ray-Ban y un aire muy cool. Hace 2 años, cuando Una lengua muy larga salió, la pregunta era de qué podría tratar ese libro. Hoy ya sabemos que su autora, la profesora de Historia de la Lengua de la Universidad de Sevilla, Lola Pons Rodríguez, cifró en esa portada una estupenda ecuación: hablar del español con tanta amenidad como ciencia. ¿Sabe usted de dónde diablos salió la ñ? ¿Usted cree que con el móvil hemos abreviado hasta lo imposible el idioma? Pues se equivoca, más se abreviaba en la Edad Media. Las palabras tienen su historia y Lola Pons lleva tiempo contándonosla con sabiduría y ligereza en la tele, en la radio, en la prensa, más allá de la estricta etimología, como si la misma lengua fuera una apasionante novela. Atrapándolas en el idioma vivo de la calle y analizándolas luego aquí en su despacho, esta sevillana de 40 años, nacida accidentalmente en Barcelona, vive rodeada de palabras, las que hoy decimos y las que ya no usamos. Palabras de un idioma que en este nuevo libro tiene la lengua aún más larga. A ver, antes de empezar, yo quisiera decirles que si nuestra invitada de hoy, Lola Pons Rodríguez, medrara en la Villa y Corte de Madrid o en la otra corte catalana, solo por este libro y por su trabajo ya sería la más joven académica de la Real Academia de la Lengua. Pero como es andaluza y trabaja en la Universidad de Sevilla, pues, pero todo llegará. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Bien hallada. Bueno, en 1 año y medio han sido 4 ediciones ya. Primero fue este libro, que aparecía Cervantes con gafas de sol, y esta es la última edición, ya con tapadura. Esto es señal de que funciona bien el libro. Sí, ha funcionado muy bien. Esa es la 4ª edición, que es un poquito más amplia que la anterior y con una portada ligeramente renovada. Una lengua muy larga. Ha tenido una trayectoria larga también este libro. Pero además es un libro en desarrollo, porque aquí era una lengua muy larga, 100 historias curiosas sobre el español, y aquí es una lengua muy larga, más de 100 historias curiosas sobre el español. Señal de que tú estás, el libro va creciendo a medida que va ganando lectores. Pues sí, como la propia historia de la lengua, el libro es una obra en marcha también, a su manera, claro que sí. A ver, aprovechando que hoy estás aquí, y antes de empezar la conversación voy a ver si aprendo algo o tú me enseñas. Yo cada día tengo una duda cuando llega este momento del programa, y sobre todo con alguien que no conozco. ¿Es hablarle de tú o hablarle de usted? ¿Qué debo hacer? En el contexto español, me refiero a la península ibérica, las Canarias, en este contexto en el que estamos es bastante común el tuteo. Y yo no me extrañaría nada si empezásemos a tutearnos, claro que sí. Yo he empezado ya de tuteo por la juventud, pero cuando viene una persona que no conozco, ¿cómo debo llamarle? ¿De usted o de tú? Ya Lo correcto. No sé si es una cosa de corrección lingüística, sino de seguridad social, en el sentido en el que pensamos en seguridad social, o sea, como en armarse un poco de este pronombre usted para salvaguardar la imagen propia, ¿no? Es una manera de no equivocarse, empezar con usted y después pasarse al tú si hay ocasión. Yo, desde luego, soy una gran usuaria del usted. Del usted. ¿Pero nos usteamos o nos tuteamos? No, ya vamos a mantener la confianza, Jesús. Vale. Una vez no diré el nombre, a un escritor,
Antes lo preguntaba, ya no sé ya cómo salga, porque me asalta esa duda. Le digo, ¿de usted o de tú? Y me dice, yo usteo muy bien. Bueno, ¿español o castellano? Bueno, los dos, quizás desde el punto de vista de la historia de la lengua, tiene más sentido hablar de castellano hasta el siglo XV inclusive, que es la época en la que el castellano está conviviendo con muchos otros romances peninsulares. Algunos se han mantenido hasta hoy, otros también, pero con menos vigor. O sea, el castellano es hermano del leonés, del catalán, del gallego y de otros que están más allá de las fronteras de la actual España. Y a partir del siglo XVI, cuando ya se está configurando eso que llamamos el Estado español, tiene más sentido hablar de español. Ahora bien, yo veo que tiene también mucho sentido que cada uno llame a su forma de hablar como quiera. O sea, que entiendo que en esas encuestas que se hacen periódicamente, en las que se pregunta cómo llama usted a su forma de hablar, además de español y castellano, que según los territorios de España en que nos encontremos sale una respuesta u otra, pues también nos salen respuestas del tipo sevillano o extremeño sí, o respuestas así. Pero español es correctísimo. Sí, sí. No, es que muchas veces, por lo políticamente correcto, los propios políticos, cuando por no herir susceptibilidades, en Cataluña dicen castellano. En la Constitución el nombre oficial que se le da al idioma es castellano. O sea, los libros de texto de los niños andaluces se titulan Lengua y Literatura Castellanas. ¿Cuántas palabras debe manejar un ciudadano con una cultura media? Es difícil cuantificar, pero tendría que tener un conocimiento pasivo muy amplio del léxico, o sea, que comprenda muchas palabras, y no pasa nada si tiene un conocimiento activo de una parte más pequeña de ese mismo vocabulario. O sea, no pasa nada si usamos menos palabras de las que entendemos, pero lo importante es la comprensión léxica. Bueno, en este libro en el que se aprenden tantas cosas, porque esto es una gramática que se lee como, no sé, en un momento decías que hay que leerlo como si estuvieras viendo una película, he leído en alguna de tus entrevistas, ¿no? Algo así, sí, sí. Algo así, porque la historia de la lengua, pues bueno, tiene muchos actores. Pero tú lo consigues, además. Una gramática que se lea más, se puede abrir por donde quieran y aprender por donde abran, aprenderán algo. ¿La lengua está en peligro? No, no. No. Pero también es común que en cada etapa del idioma, de la lengua española, pero también pasaba en la época de la lengua latina, alguien salga y se eche las manos a la cabeza diciéndonos que está en peligro y que la juventud de hoy habla fatal y que antes sí que se hablaba bien. La lengua está en cambio, siempre está en constante cambio porque es una lengua viva. Y estaría en peligro si perdiese uso en determinados entornos sociales. O sea, puede estar en peligro si empezamos a no usar el español como lengua de la ciencia, a no usar el español como lengua de la técnica, de la informática. Pero bueno, el español, como el resto de lenguas romance, a partir del siglo XV va conquistando entornos funcionales nuevos. Muchos son los que todavía recuerdan cuando no se oía español en la misa. Pues eso también es una conquista del español, llegar a ese entorno institucional. Sí, eso fue ya en el año después del, tú lo cuentas aquí, bueno, después del Concilio Vaticano II, ¿no? Claro. Pero, a ver, ¿qué hace más daño a nuestra lengua? ¿El inglés, los independentistas o...? El papanatas. O sea, yo creo que la figura del papanatas hace un gran daño a la lengua, y ese papanatas puede encarnarse en un uso constante de anglicismos que no es tanto peligroso, pero sí puede resultar muy cansino, ¿no? Pues este discurso que, por ejemplo, a veces vemos en determinados ámbitos, en revistas de la moda, etcétera, donde todo es anglicismo, y dice, madre mía, pero si yo tenía una camisa rosa en mi atuendo, porque ahora tengo una camisa nude en mi outfit, ¿no? Pues ese tipo de uso de anglicismo no es que en sí sea peligroso, pero bueno, ya denota quizás darle una espalda al español que no tiene por qué. El otro día escribías un artículo, porque Lola Pons escribe artículos 2 al mes, ¿no? Que son sobre... bueno, unas veces te fijas en eso, en los colores, otras veces en el cuestionario que hicieron del referéndum catalán, y siempre aprendiendo contigo y contándonos cosas, que lo escribes 2 veces. Y hablabas de los colores y nos demostrabas que también que se echa las manos a la cabeza por el rojo, pues el rojo no existía hasta no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, las palabras para los colores, como muchos otros ámbitos, también las palabras valorativas, etcétera, hay campos del vocabulario que siempre están en constante cambio. O sea, que parece que a los hablantes les gusta usar una palabra, la gastan y la reemplazan
reemplazan por otras. Pues cosas como granate o bermellón eran palabras muy comunes en la Edad Media y hoy se usan, pero sobre ellas se impuso la palabra rojo. Nos parece una palabra de toda la vida, pero bueno, no es tan antigua en español. No es tan antigua, tú lo contabas ahí, y eso pasaba con otros colores. Bueno, en este capítulo, por ejemplo, ahora que hablabas de, o yo te preguntaba sobre el peligro de la lengua, tú dices en el de no te empeñes, la victoria siempre depende de que los hablantes en su uso quieran o no hacer algo. Dice, muchos de los cambios lingüísticos son iniciados por los sectores más incultos de la sociedad. Que es verdad, que están menos condicionados por la escuela, por la forma de escribir de las palabras o por los patrones de corrección. Pero la victoria siempre depende de los hablantes. O sea que el despacito que le dedicaste a otro artículo se ha impuesto sobre despacito. Bueno, en Andalucía están los dos, porque también está ese gran grupo de hablantes que es cecea, pero sí, un cambio como el ceseo o su otra cara, el ceceo, son dos caras de un mismo cambio, empezó desde abajo y se ha propagado socialmente de abajo arriba. También hay cambios que se dan desde arriba hacia abajo, es cierto, pero quizá hasta el siglo XX, con los medios de comunicación, era más difícil que los cambios desde abajo se visualizasen como se visualizan ahora, ¿no? Que vemos muy claramente en tiempo real cómo se va extendiendo un cambio lingüístico desde abajo. Tema, espero que hoy me aclares ya, Lola, ya ven ustedes cómo se explica y con qué seguridad cuando afirma sobre lo que es el uso y abuso de nuestra lengua. Españoles y españolas, ciudadanos y ciudadanas, si quieres, ¿quién va a arreglar esto? Porque los académicos que han pasado por aquí no son capaces de explicarlo. No me parece, o sea, no voy a condenar el desdoble, yo no practico el desdoble de género. No voy a condenar ese uso porque creo que también representa una serie de reclamaciones y de aspiraciones que tienen que ver con algo social, no tanto lingüístico, que son legítimas. Ahora, no quiero que tampoco eso se imponga, no se puede imponer el desdoble y tampoco se puede imponer el no desdoble. Yo creo que una postura muy acertada es la de que aquel usuario que le gusta, que se siente cómodo con eso de decir andaluza y andaluza, pues quizá lo puede decir en un momento inicial de su discurso. Sí. Y no cansar durante todo el discurso diciendo pues estamos muy contentos y contentas de haber llegado sanos y sanas y salvos y salvas, porque eso es verdad que causa quizás cierto cansancio, ¿no? en la audiencia. Pero no soy partidaria ni de imponer ese desdoble, ni tampoco de pensar que ese desdoble estropea el idioma, porque resulta que ese desdoble también lo hay en la documentación antigua, curiosamente, aunque lo hay sobre todo en la documentación de tipo notarial, administrativa, cuando se quiere dejar claro que tal cosa es para los vecinos y las vecinas de esta villa. Sí, pero lo que tú dices, que está bien, a lo mejor como anuncio para situar, pero luego si no sería insufrible. Es que nadie lo sigue hasta el final, o sea, que es muy fácil hacerlo en los sustantivos, pero después de quién se pone a desdoblar los pronombres, ¿no? Los veo y las veo, eso ya es más complicado. Claro, y luego pues acabamos como en Italia matando en lugar de a Carmen en la ópera, matando a Don José. Ya. que no es lingüístico, pero también. A ver, el tema de... Bueno, ¿y lo de portavoza? ¿Tiene sentido? A mí me parece una provocación muy interesante lingüísticamente. Bueno, ya sobre ese asunto ha habido muchos argumentos lingüísticos que han explicado el problema que tiene portavoza como femenino, ¿no? Pues que estas palabras que son compuestas, etcétera, portavoz, quitanieves, pues son muy difíciles de flexionar en femenino. Pero bueno, quizás a mí lo que me ha interesado de ese debate es que se saque a la palestra cuántas mujeres portavoces hay en la política española o cuántas mujeres que ejercen la profesión tal y en los medios de comunicación, en las universidades, etcétera, ¿no? Fue un debate previo al 8 de marzo de este año, que ha sido un año muy simbólico para el tema del Día de la Mujer, y bueno, también fue oportuno utilizar de nuevo la lengua como una visualización de elementos que no tienen que ver con ella, ¿no? Bueno, has escrito también mucho sobre las frases hechas y las frases comunes que de pronto empiezan a utilizarse, hoja de ruta, no sé, de pronto cuando poner en valor, bueno, luego está el lenguaje tertuliano, que eso ya sería otra cuenta aparte, y como tú antes explicabas, se empiezan a utilizar, luego ya se desgastan. La hoja de ruta viene de hace mucho, de largo, la hoja de ruta viene ya de largo, pero eso, ¿cómo se puede corregir o...?
Bueno, hay veces hay que sentarse a observar qué hacemos los hablantes con las palabras y ver si finalmente nos quedamos con esas palabras o terminamos abandonándolas, ¿no? O sea, hay muchas otras palabras de moda que hemos tenido, que hemos abrazado con fruición y que hemos terminado abandonando. Recordemos a los yuppies de los 80, al sorpaso de hace un par de años, que de repente todo era sorpaso y ahora nadie se acuerda de esa palabra. ¿Qué ocurrirá con hoja de ruta? Bueno, pues una le tiene un poco de manía personal, pero eso no deja de ser mi gusto particular y pasará lo que queramos los hablantes. También en el siglo XIX a la gente le llamaba mucha atención que se utilizase la palabra psicológicamente, o un poquito antes, ya en los albores del XIX, que se utilizase la palabra intriga, y hoy nos parecen palabras normales del español, no nos causan ningún rechazo. O sea, alguna se va a quedar, lo siento, alguna se va a quedar para siempre. Pero a ver, Lola, lo del relato, todo es relato. Sí, pues eso está feo, porque los relatos de verdad, los que hemos leído de Cortázar y de otros narradores hispanoamericanos, pues eso sí que son relatos, relatos de verdad, cuentos que te dejaban sobrecogida, pero el relato de lo que ha pasado con Congreso de los Diputados es otra cosa, eso es una crónica, es un género periodístico. No, pero ahora es todo relato, todo es relato. El relato, pero caen incluso, en fin, gente que está en los medios que supuestamente maneja con... Bueno, no sé, iba a decir con propiedad, pero no sé tanto, el idioma, ¿no? Sí, pero eso se llama muletillas porque es muy fácil abrazarse a ellas y resulta más cómodo utilizar esas muletas que intentar andar libremente por otros medios sin recurrir a esos bastones. A ti, si alguien te habla, por cómo te habla, sabes tú lo que lee. En parte sí, aunque sobre todo me fijo de dónde es, por cómo habla. En eso tengo mi particular obsesión y no siempre acierto, pero cuando escucho a alguien hablar empiezo a pensar ¿y de qué parte de Andalucía será o de qué parte de España? Es una manía de lingüista. El andaluz, cuando dicen que no lo entienden, ¿es porque no se vocaliza o porque no se habla bien o porque los actores son malos? Porque de esto hemos tenido también de todo. Bueno, el tema audiovisual hay gente que piensa que es por las condiciones de sonido con las que se graban algunos medios, ¿no? Que no tienen por qué estar asociadas a que se use una expresión u otra. Yo creo que efectivamente hay muchas personas andaluzas a las que no se le entiende, pero que también hay muchas personas castellanas, catalanas, americanas a las que no se le entiende. O sea, la corrección lingüística no se asocia a los sonidos, a la fonética, sino se asocia científicamente a la riqueza léxica, a la variedad de registros, o sea, que uno sepa que no es lo mismo hablar de un plato de televisión pues, que hablar después abajo si nos tomamos un café en la cafetería, a la arquitectura de la frase, ¿no? Esa palabra que también se puso de moda un tiempo, el anacoluto, o sea, la sintaxis no cerrada de la frase también puede decir mucho de la forma de hablar y es ahí donde medimos la corrección lingüística. Y si alguien habla con acento de Almería o con acento de Barcelona o con acento de Pontevedra, nos parece igualmente válido a los filólogos. Es más, nos gustan los acentos y nos gusta la variedad lingüística. Porque a Felipe González se le entendía todo en el Congreso de los Diputados. Ahora tenemos un muestrario muy amplio, hemos tenido, ¿no?, de políticos de todos los colores, políticos andaluces que ejercen en Madrid y que no modifican su forma de hablar. ¿Pensamos que hablan mal porque hablan con el español de Andalucía? No, diremos que hablan mal si vemos que nos explican algo y no son capaces de explicarnos, ¿no? Cuando paramos a alguien por la calle y le preguntamos dónde está una dirección y no se explica bien, diremos que habla muy mal, no se ha explicado correctamente, no me ha sabido indicar, ¿no? O sea, que una cosa es la lengua de alpargata y otra cosa es el andaluz. Claro, pero eso es una cosa que me sorprende mucho que la sigamos asociando porque me consta que en los colegios andaluces se enseña mucho y se enseña muy bien por parte de profesoras de secundaria, que hay muchas variedades lingüísticas que están asociadas a la situación, que hablamos diferente según cada situación, a la geografía y que todas las variedades geográficas son correctas. O sea, tenemos un estándar ortográfico, porque nos hemos puesto de acuerdo en que eso se escribe así, pero estamos acostumbrados a ver en televisión gente con acento madrileño que decimos, pues esta persona es muy vulgar y tiene acento madrileño, porque nosotros también sabemos intuitivamente que quien se expresa con pobreza léxica, con insultos, con palabras malsonantes, para nosotros es alguien que habla mal, aunque hable con un acento estándar. Bueno, si abriéramos este libro que yo recomiendo encarecidamente, este libro debería estar en cada casa, igual que antes estaba en la enciclopedia. Lo digo de verdad, lo digo como lo siento. Idea, sí. Porque hablo por aquí, de pronto, cuando hacen lo de la K, una K taco de arcaica. Que parece que la K se ha inventado ahora y lo vemos como o lo inventaron los vascos. Y tú hablas aquí de que la K, dicen es que los jóvenes se creen que han inventado la K.
Pues anda que no es vieja esta letra. La K más vieja que un nudo, claro, porque la K es griega, después se introduce pero muy poquito en el alfabeto latino y después la usan mucho en el alfabeto gótico. Y entonces los primeros documentos castellanos que tenían más impronta de esos usos gráficos de la escritura gótica, pues decían vendo una casa y ponían casa con K sin mayor problema, y no eran transgresores, no eran ocupas ni nada de eso, eran del siglo XI. Lola, leyendo este libro yo te imagino a ti que tú, bueno, como estás aquí o cuando vas por la calle, que vas como con un sexto sentido detectando los errores, la placa que está escrita, porque por ejemplo dice, iba yo por la calle y de repente en la Plaza del Salvador y te das cuenta de algo que está allí escrito, sí, y transcribe la placa, ¿no? Aquí es la referencia a un yeísmo de... Sí, a un yeísmo. Que hay una placa dentro de la Iglesia de Salvador. O sea, pues ya, sí que ¿lo tuyo es obsesivo o sale natural? Es vocacional. Yo tengo la suerte de haber descubierto mi vocación. No todo el mundo puede decirlo. Yo la he descubierto y además la ejerzo diariamente, enseñando, investigando sobre lengua española. Entonces yo no puedo no pensar sobre la lengua. Hay días en los que no he dado clase y hay días en los que a lo mejor tampoco he investigado ni escrito nada científico sobre el idioma, pero entiendo que también ese día he sido lingüista, porque no puedo no pensar en el idioma. Lo que has dicho antes, bueno, es que tenemos que repetir porque tenemos que hablar de tantas cosas sobre la lengua para ver si aprendemos algo contigo, pero tú has dicho antes que el peligro de la lengua, entre otras cosas, está cuando el lenguaje de la ciencia, por ejemplo, no utiliza ya el español. Ahí me parece que es gravísimo porque yo creo que ahí sí que es el inglés el que se está imponiendo de una manera tremenda, ¿no? Pero lo más triste, Jesús, es que no es que se esté imponiendo, es que nosotros lo estamos imponiendo. O sea, que las autoridades académicas españolas favorecen notablemente la escritura de artículos en inglés. Y esto tiene una parte irresoluble, que es que, por un lado, pues los investigadores quieren dar a conocer su investigación más allá de España, y eso a veces es más fácil, más factible, si te comunicas en inglés como lengua franca internacional que si te comunicas en español, ¿no? Y bueno, y todos hemos escrito alguna vez algún artículo en inglés, los que nos dedicamos a la investigación científica. Pero la cuestión está en que si todo se escribe en inglés, el español empieza a no acuñar, por tanto, a perder vocabulario científico técnico propio. Pues nosotros escribíamos en latín la ciencia. Hicimos un esfuerzo en el siglo XVIII y XIX, lo hicieron nuestros antepasados, por acuñar un lenguaje de la botánica, de cualquier disciplina, ¿no? De la biología, de la química, lo que no podemos ir hacia atrás. Dilo en tu lengua. Sería una sección. Por cierto, aquí he descubierto que el inglés tiene más palabras que el español, ¿no? Hay quienes cuantifican las palabras de las lenguas por las palabras que están en sus diccionarios. Sí. Y es verdad que si comparas, ¿no?, quienes han hecho estos recuentos, si comparas diccionarios oficiales del español frente a los típicos diccionarios Oxford del inglés, salen más palabras en el inglés. Pero yo sospecho que también hay una cosa torcida de que se incluyen más palabras derivadas. O sea que si incluyes toda una familia léxica, en el diccionario te salen más palabras. Charo Gutiérrez, si tienes alguna duda, aprovecha y pregunta a Lola Pons, que lo sabe todo. Bienvenida. Muchas gracias, bueno, como habéis comenzado en la entrevista hablando del tú, del usted y todo esto, Lola, este cuestionario que te vamos a hacer ahora mismo, normalmente lo hacemos hablando de usted, ¿no? Sí, tratándonos de usted. Lo mantenemos. Después ya volvemos a lo que teníamos. Bueno, preparada, Lola. La palabra más hermosa del español. Todas las que tienen que ver con hojas, agreste, hojarasca, caducifolio, aljuma, todas esas palabras me encantan. ¿Y la más peligrosa? Pureza. ¿Cuántas faltas de ortografía puede permitir en un examen, Lola? Como mucho 2 tildes. ¿Sabes qué se pregunta? Es de las mías. La veo que está ahí puesta con tilde. Es de las mías. ¿Y cuántas soportaría en una carta de amor? Unas 200. Ay, qué bueno. Díganos el nombre de una persona que hable con propiedad y riqueza el vocabulario de nuestro idioma. Emilio Lledó. Ese es, bueno, vamos a seguir con el cuestionario. Él es maniático en contra de las frases hechas y los lugares comunes. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Quien cuida y educa y es consciente de la importancia de su papel. Y en el culebrón de Cristina Cifuentes, ¿quién ha hecho el papelón peor? ¿La graduada o la universidad? El papelón no sé, yo quiero saber quién ha hecho el TFM. Cuando conoce a una persona, ¿a dónde dirige la mirada? ¿A la lengua o a la boca? A la lengua.
Para tener éxito en la vida, ¿mejor tener mucha suerte o mucha labia? Ambos, sin talento y sin suerte, la labia no se puede desarrollar. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Creo que hacer coincidir nuestra realidad con nuestro deseo y a disfrutar de esa búsqueda. Lola, ¿por qué has elegido El jinete polaco, la novela Premio Planeta del año 91 de Muñoz Molina? ¿Por qué te quedas con este libro? Me quedo con ese libro porque me parece un retrato del campo andaluz muy interesante, siendo al mismo tiempo un libro muy cosmopolita, ¿no? O sea, de la guerra del Golfo ahí de fondo, y porque para mí particularmente fue un libro muy oportuno. Yo lo leí cuando tenía unos 20 años, cuando había leído mucha narrativa hispanoamericana, pero no conocía bien la narrativa española y la narrativa nueva, joven española, y Muñoz Molina me abrió esa puerta. Y surrealismo, cambiamos de tercio, nos vamos al cine. Has elegido una película que es surrealismo puro, Amanece, que no es poco. ¿Por qué te quedas con esta? Es una comedia también, evidentemente, sí, pero ¿por qué te quedas con esta película? Aunque está rodada en La Mancha, a mí me parece que el surrealismo también es una característica muy andaluza y me gusta porque siempre me hace reír, aunque la haya visto varias veces, me saca siempre una carcajada. Es una película coral que te permite ver a Chus Lampreave, a Saza Tornil al mismo tiempo aquí que San Francisco, y porque yo admiro mucho el humor, no me parece más intelectual la seriedad que la sonrisa. O sea, que te gusta la comedia, especialmente, ¿no? Bueno, ¿y qué te gusta de este cuadro que estamos viendo, El nacimiento de Venus, de Botticelli? Bueno, personalmente me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, en forma de postal, de cuadro, de tela, y me gusta la Venus porque es un icono de libertad, es una belleza, una Eva no avergonzada. Has tenido la oportunidad de verla, me imagino, sí, ¿no? Sí, en Florencia, en la Galería Uffizi. Y en música, Jesús nos ha traído una canción de una invitada que ha pasado por aquí precisamente, de Rocío Frutos. Sí, Rocío Frutos. ¿Por qué te quedas con Rocío Frutos y en este caso acompañada de Manuel Vilas? Esto es una interpretación de Esperar, sentir, morir. Y la elegí porque es una, bueno, por varias razones, es una soprano andaluza, Rocío de Frutos, es un escenario andaluz, estos son los Alcázares de Sevilla, y está interpretando música de cancionero, que a mí me gusta muchísimo, la música de cancionero del 15-16. Y además me ha interesado mucho cómo se ha desarrollado toda esa música, toda su interpretación en Andalucía gracias al magisterio de Alonso Salas. Una figura interesantísima. ¿La conoces personalmente a Rocío? Sí, sí, amiga. La conocen, ¿no? Pues estuvo aquí. Bueno, y a la hora de perderte, la costa vicentina de Portugal. La costa vicentina y algunos lugares que no revelaré jamás, que están dentro de esa costa. Para que no te lo descubran. Exactamente. Para que no los perviertan. Portugal es un sitio al que solo he ido de ocio, nunca he viajado por trabajo a Portugal. Sí. Y en esa costa vicentina he sido muy feliz, he disfrutado mucho y he conocido el placer. Muy bien, bueno, pues está muy claro. Esta mañana me acordé de ti, bueno, llevo desde que estaba con el libro y además deseando de que viniera, pero cuando oí esta mañana al ministro Montoro con los presupuestos, dice, no son recortes, es moderación. Esto hay que tener mucho cuidado. Pues, no son recortes, es moderación. ¿Qué es eso? Claro, esto empezó con lo del ajuste fino, que es una cosa muy antigua, pero empezó ya ahí, ¿no? Con el lenguaje político que trata de ocultarnos la realidad. Y ahí sí que tenemos que educar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos también, en hacer un esfuerzo porque sepan desbrozar dentro de ese lenguaje cuál es la realidad, ¿no? O sea, qué significa exactamente crecimiento cero, que desaceleración pues es una cosa equivalente a precarización de los contratos y así una y otra cosa, ¿no? Cuidado con eso porque una cosa es que utilicemos un lenguaje profesional y otra cosa es que utilicemos un lenguaje directamente engañoso. Bueno, vamos a ver cómo has quedado de tu paso por el programa en nuestro fotomatón. Ella es Lola Pons, pues es ella. Lola Pons Rodríguez. Esto vamos a interpretarlo como la primera entrega con Lola porque queremos aprender contigo. Y me extraña muchísimo que, en fin, que no sé si desde la Consejería de Educación han mostrado interés por este libro o por ponerse en contacto contigo. Bueno, yo con el libro estoy muy contenta porque los lectores, además lo pongo en algún sitio, lo he dicho, los lectores me están devolviendo mucha información de cómo han recibido el libro, ¿no? Y para mí vale más ese correo que te manda un lector o ese mensaje que te mandan por Twitter que quizá otro tipo de espaldarazos más oficiales que no sé hasta qué punto puedan ser reales, ¿no? Pero que no lo has tenido tampoco.
Pues la verdad es que no. Que no lo has tenido. Oye, Lola, ¿y habrá un tercer libro de una lengua, pero que muy larga, por ejemplo? Sí, mira, pues le estás dando un título a mi editor, porque él quiere y se llevará una alegría si me escucha decir que sí, que posiblemente haya una tercera parte de algún tipo de lengua larga. Lo que pasa es que también hay que acomodar la divulgación con la carrera profesional de una, ¿no? Sí, y la investigación universitaria. Pero mientras tanto, de luego, vamos a estar pues pendiente de ti para aprender y para hablar con propiedad y hablar bien. Dime... Y comprarlo para casa. Eso sí, este libro pónganlo en casa y lo abren de vez en cuando, pues son capítulos muy cortitos. Bueno, es que siempre hay una anécdota, siempre hay un suceso, Rafaela Carrà, lo que sea, es decir, cosas cotidianas para entender. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro y por todo lo que esté por llegar. Muchas gracias. Gracias, Lola. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, si quieren volver a ver este programa, y le aconsejo que lo hagan esta noche a las 11:15 aquí en ATV. También en las redes sociales y a través de YouTube. También lo podemos ver cada día. Lean y aprendan a hablar bien.